Muy buenos días, mis amados, en esta mañana de domingo 17 de mayo. Estamos contentos porque es el día del Señor, aunque todos los días son del Señor, pero este es un tiempo importantísimo en el que estamos viviendo para seguir bendiciendo el nombre del Señor y seguir recibiendo su palabra. En esta mañana les doy la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Leímos hasta el 13. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de la construcción. ¿Qué les parece? Vamos a dar unas clases de construcción, pero no la voy a dar yo. He invitado a alguien que es perito arquitecto y que es ingeniero y que se la sabe toda en asuntos de construcción. Él no va a poder estar presente físicamente con nosotros, pero nos ha mandado todas las indicaciones y nosotros lo que vamos a hacer es ponerlas en práctica. Vamos a leerlas y ese invitado es el apóstol Pablo. ¿Qué les parece? El apóstol Pablo, él era el último de los apóstoles. Su ministerio había sido dado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia, cómo Pablo perseguía a la iglesia, pero después de ser el perseguidor judío más eficiente en el aspecto negativo para seguir a los cristianos, después se convirtió en un hombre poderoso en la palabra de Dios. Y hoy nos ha dejado tantas cartas, 13 cartas hermosas para bendecir el nombre del Señor. Pero me llama la atención de que él fue llamado como el último de los apóstoles, como un aborto de la naturaleza, dice él. Pero encontramos que ahora él se autodenomina como un arquitecto, como un especialista en construcción. Eso es lo que dice el versículo 10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero, oiga bien, pero cada uno de vosotros vea cómo sobreedifica. No solamente sobre el fundamento, sino sobre el que puso, sobre el que edificó en nosotros. ¿Me está entendiendo? Hoy vamos a descubrir entonces algunos principios de construcción desde el punto de vista espiritual, obviamente, por el apóstol Pablo. Hablando algo de construcción, estuve tomando un cursillo rápido de algunos minutos de construcción. Entonces, quiero darles algunos detalles acerca de la construcción. Uno de los tipos de construcción más modernos que se encuentran en nuestros tiempos es la construcción sustentable. ¿En qué consiste la construcción sustentable? Consiste en optimizar todos los potenciales, es decir, en optimizar todos los efectos de construcción que se vayan a usar. Entonces, es uno de los tipos de construcción que está dando mejor resultado en los últimos tiempos. La definición de diseño de edificios evoluciona con el tiempo, pero persisten algunos principios de la construcción sustentables
y que son fundamentales. Los edificios usan recursos, generan desechos. Oiga bien todo lo que hace un edificio para que nosotros sepamos desde qué punto de vista Pablo nos está hablando. Oiga bien, los edificios usan recursos, generan desechos, emiten emisiones atmosféricas potencialmente dañinas y cambian fundamentalmente la función de la tierra y la capacidad de esa tierra para absorber y capturar agua en el suelo. Es decir, una vez que ya el edificio está hecho y se ha construido sobre él y se ha sobreedificado sobre él, hay una serie de factores propios de él que con el tiempo o dañan, más que todo aquí estamos hablando del daño que puede hacer a su alrededor, pero también se puede trabajar en ese edificio para que sea, en vez de hacer males a su alrededor, a su medio ambiente, puede hacer también cosas buenas. Los propietarios, diseñadores y constructores enfrentan desafíos únicos para satisfacer las demandas de instalaciones nuevas y renovables, que sean, número uno, accesibles. Oiga bien, esto lo vamos a aplicar al aspecto espiritual. Que sean accesibles, que sean seguras, que sean saludables y productivas, y a la vez que minimicen los impactos negativos en la sociedad, el medio ambiente y la economía. ¿Qué les parece? A eso prácticamente se estaba refiriendo el apóstol Pablo desde hace 2000 y pico años de años atrás, en el aspecto espiritual, para que por eso dice el apóstol: yo como perito arquitecto puse el fundamento es Cristo Jesús, pero además de eso, otro vino y puso y edificó encima. Es decir, los pastores, los que nos ministran, los que nos están dando el saber del Señor, la palabra del Señor todos los días, el que nos disipula, el que nos forma. Ya tenemos nosotros el fundamento, que no hay otro que no sea Cristo Jesús, pero después viene el que está haciendo la obra. Así que hay que ver a dónde que estamos yendo nosotros, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que nos está ministrando, qué es lo que está haciendo de nosotros un potencial único y que sea bien utilizado para el futuro y para la sociedad. Pero de todas maneras, dice el apóstol Pablo ahora, ved cómo vosotros sobreedifican, es decir, cómo nosotros nos estamos nutriendo. Hoy en día hay un peligro tremendo para la iglesia del Señor, y es de que hoy, como hay mucha gente predicando en las redes sociales y en la televisión, en la televisión ha sido menos ya, pero ahora las redes sociales se han volcado, entonces se oye todo tipo de conocimientos, y como la iglesia está ávida, está en su casa y tiene su tiempo para ponerse a escuchar, hay que tener mucho cuidado sobre qué estamos sobreedificando, porque a eso le llama el apóstol Pablo lo que usted y yo definimos para escuchar todos los días. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo lo está diciendo. Óigame, entre algunos principios de la construcción sustentable, decíamos que era en su mayoría para optimizar, es decir, para tener los mejores recursos. Dice que en primer lugar ellos optimizan el potencial del sitio, es decir, la persona que en el aspecto espiritual, el lugar en donde se va a hacer, qué es lo que hay, cómo está el fundamento, cómo está la base. Optimizar el uso de energía, optimizar y proteger y conservar el agua. Oye, ¿cómo se parece todo esto al agua, al aspecto espiritual, hermanos? El agua, de donde emana nuestra fuente. Optimizar el espacio de construcción y el uso de materiales, que es lo que estamos hablando, que es lo que estamos nosotros comiendo todos los días para poder mejorar nuestra vida espiritual y para poder engrandecer nuestra fe. Número 5, mejorar la calidad ambiental interior. Y número 6, optimizar las prácticas operativas y de mantenimiento, es decir,
lo que usted y yo comemos y nos mantenemos todos los días en el Señor. Por eso le hemos puesto al título en esta mañana, cuando nuestro fundamento es Cristo Jesús. ¿Ok? Cuando nuestro fundamento es Cristo Jesús y edificamos y sobreedificamos en Él, las cosas van a ser de la siguiente manera. Obviamente estamos hablando que en nuestros tiempos de gran tribulación y dolor y pandemia mundial, muerte por todos lados, como la que estamos viviendo, es necesario tener mucha fe para soportar los embates de esta pandemia, de esta situación, y no solamente pasarla, sino salir airosos, es decir, salir mejores seres humanos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. ¿Me estás entendiendo? Va a depender de nuestra fe. Entonces es en ese particular en donde nosotros, de acuerdo a lo que fundamentamos, de acuerdo al fundamento que tenemos, es a cómo vamos a salir. Para lograr este cometido de salir triunfante y airoso y en victoria como nuestro Señor Jesucristo quiere, debemos de tener el mejor fundamento de nuestra fe, el mejor fundamento de conocimiento, que es la Biblia, la palabra. Pablo nos enseña que no hay otro fundamento más que Cristo Jesús. Aquí Pablo se presenta como el arquitecto o ingeniero especializado en construcciones, sobre todo espirituales. Pone a Jesucristo como la base o fundamento y a nosotros nos pone como el edificio o la construcción. Así que nosotros, dependiendo cómo hemos sido fundamentados en nuestra fe, de esa manera vamos a sobreedificar. Manténgase entonces en las cosas de Dios y las cosas van a salir bien. En primer lugar, somos estructuras espirituales. Ya vimos que todo esto que tiene que ver con las construcciones físicas, con los grandes edificios, con las grandes obras maestras que se hacen hoy en día, ahora la vamos a aplicar al aspecto espiritual. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo nos sigue diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si somos una construcción, si somos un edificio, hemos sido llamados templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos está prácticamente poniendo delante del Señor cómo el Espíritu Santo es nuestro director, es nuestra guía. No todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos guiadas por el Espíritu Santo, pero deberíamos hacerlas, deberíamos de estar seguros, y todo eso tiene que ver de la forma como nosotros estamos sobreedificando, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que nos está ministrando. Así que el apóstol Pablo nos pone a nosotros como templo del Espíritu Santo. No sois vuestros. Las decisiones que tomamos deben de ser inspiradas en el Espíritu Santo, en la guianza, en la ministración del Espíritu Santo. También somos templo de Dios. Así que no solamente somos templo del Espíritu Santo, sino de Dios en su majestuosidad. Es decir, en Dios, somos el templo de Dios en toda la inmensidad de su palabra, de lo que Él es, de su esencia. La palabra de Dios nos dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Oiga bien. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol Pablo está como tratando de hablarnos un poco acerca de nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios. Cuando nosotros hacemos este reconocimiento todas las mañanas y las 24 horas del día, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Nos ministra de dos formas. En primer lugar, nos hace sentir de que como somos hijos de Dios, Dios nos ama y Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero también nos da a entender nuestra responsabilidad en nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar todos los días.
en nuestra casa y allá afuera. Pero no solamente eso, también dice el apóstol Pablo que somos una casa espiritual, somos un edificio espiritual. El apóstol Pedro, perdón, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, el apóstol dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo esto nos está dando una nueva identidad y una nueva forma de ser. Cuando nosotros venimos al Señor, como decía nuestro hermano Adolfo Cruz, somos una nueva persona. Ya nuestro actuar y nuestro diario caminar es diferente, es encauzado en todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros, no en lo que somos, sino en todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Y lo bueno es que Él ha entrado en nosotros. En otras palabras, Él es el que es nuestro Dios, Él es nuestro amo y Él es nuestro Rey. Él ha puesto su Santo Espíritu. No hay nada más que poner. No hay nada más que poner. Tenemos todo el poder en nosotros y de acuerdo a ese poder debemos actuar. En segundo lugar, la verdad de construir sobre la roca que es Cristo. Esto es muy importante porque el versículo 11 lo dice, el apóstol Pablo dice claramente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese es el fundamento que Él puso, porque sobre Él es que nosotros vamos a construir sobre lo seguro. Obtenemos la seguridad de que habitaremos con Él eternamente. En 1 Corintios 10:4 el apóstol dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo trae obviamente en este momento a recordar a los corintios acerca de ese gran acontecimiento histórico que se dio allá en el desierto, cuando Moisés rompió la roca, es decir, no le pegó una vez, sino que le dio 3 veces y bien fuerte. El agua salió. Esa era la representación de la roca, nuestra roca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero todos bebieron, dice el apóstol Pablo, todos bebieron de la roca que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el desierto se quedaron aquellos que no bebieron por necesidad. Aquellos que no bebieron porque en realidad tenían, es decir, tenían que tomar, si no se morían. ¿Me está entendiendo? Ahora dice el apóstol Pablo, pocos fueron los que se salvaron. ¿Cuántos llegaron? De los 400,000 o 500,000 que iban ahí, 2 llegaron. Solamente llegaron Josué y Caleb. ¿Por qué razón? Porque ellos tomaron de la roca que es Cristo, creyendo en la libertad salvífica de Dios. El resto lo hicieron por necesidad y por conveniencia. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. A veces se utiliza como para decir que la salvación se pierde y que en este tiempo podemos nosotros regresar a... Pero óigame bien, el apóstol Pablo está diciendo que aquellos lo hicieron porque él está hablando ahí, si ustedes leen bien el capítulo, está hablando acerca de todo la gama de cosas que había en ellos. Había pecado y así tomaron, es decir, no hicieron de corazón, sino por sentimiento, por necesidad y por emoción, en ese mismo momento. Y es la realidad, eso es lo que está pasando en nuestras iglesias. Probablemente haya muchas personas que se emocionan, que en vez de ir a las iglesias católicas, estarse pegándolo en el pecho, como dicen ellos mismos, porque los hemos oído, pues mejor van a las iglesias evangélicas. Pero actúan de la misma manera, llegan solo los domingos y a veces hasta tienen ídolos, adoran a ídolos y hacen lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel allá en el desierto. Todos gustaron de las bendiciones de Dios. Todos gustaron de las bendiciones de Jesucristo, pero solo 2 llegaron al final. Pablo hace mención
de algunos pecados que son característicos. No sé si yo quisiera rápidamente señalarle por qué es que el apóstol Pablo dice que estas personas se perdieron. Oiga bien, el capítulo 10 de 1 de Corintios, oiga bien lo que dice el versículo 5 en adelante, vamos a leer. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Oiga bien, primero la codicia, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, personas que quieren seguir en el evangelio, pero quieren seguir en la idolatría. No solamente idolatran a los ídolos, sino que idolatran a los artistas, a las personas que ellos quieren. Como algunos de ellos, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos. Oiga bien, ni tentéis al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo está trayendo a colación y a recuerdo ese dato histórico del pueblo de Israel. Así que depende cómo nosotros estamos sobreedificando. Eso va a determinar si nosotros hicimos una decisión correcta y completa, con deseos de libertad, con deseos salvíficos para ver al Señor en el más allá, o lo hicimos nada más por salir del paso. Pablo hace mención de algunos pecados, hermanos, y lo hemos visto ya. Estos pecados no son de un cristiano, son pecados de aquellos que todavía no han sido redimidos. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando la piedra angular es Cristo, cuando nuestra base es nuestro Señor Jesucristo, nosotros crecemos rectos primero hacia arriba y no nos vamos a diestra ni a siniestra. Créamelo, porque así lo dice la palabra. Crecemos no solamente rectos, derechos, sino que crecemos bien altos con el conocimiento pleno de Dios. Profundo, con raíces, como las palmeras del desierto. ¿Han visto ustedes? Saben que las palmeras del desierto usted las ve de cierto tamaño arriba, pero para abajo ellas son 4, 5 y hasta 10 veces más grandes para abajo que lo que usted ve ahí para arriba. ¿Por qué razón? Porque ellas van en busca del agua. En el desierto el agua está muy abajo y ellas luchan contra todo para poder llegar a absorber el agua hasta donde esté. Depende de donde esté el agua, hasta ahí llegan. Lo que quiere decir que también tienen raíces, bases fuertes. Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, oiga bien, siendo, no sobre Pedro, porque cuando dice de los apóstoles y los profetas, muchos se quedan allí. No, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, toda la iglesia, todos y cada uno de nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si nuestra base es Cristo Jesús, si nuestro fundamento es la roca eterna, Cristo Jesús, entonces vamos a poder ser un edificio bien coordinado, es decir, bien fuerte, bien entrelazado, bien unido, y no va a haber pandemia y no va a haber ningún problema que nos pueda separar del amor de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y para finalizar, dos grandes resultados, porque según el fundamento, porque nuestro Señor Jesucristo también habló de sí y habló del fundamento. En Lucas capítulo 6, versículo 46 y 49 al 49 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Se parece bastante a nuestros tiempos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¡Wow! Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
A eso es a lo que yo les indicaré a quien es semejante. Oiga bien, a los que vienen a mí, oyen mis palabras, no las de la gente que anda por allí, y las cumple, las hace, las sigue. Será igual, semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina en aquella casa. Ahora, vea usted que él dice, el que me llama Señor, dice, al que viene a mí, oye mi palabra y las hace. Tres cosas. Pero estamos viendo que el segundo personaje, más el que oyó, dice que no vino a él, sino que comenzó por oír. Y no hizo, obviamente, porque muchas veces nosotros nos convertimos en oidores y no en hacedores. Entonces, esa es una característica no cristiana. Vamos hoy entonces, estamos hoy dilucidando, estamos escudriñando, desmenuzando, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al principio de nuestro propio Señor Jesucristo y de acuerdo al principio paulino y de todos los apóstoles, de que muchas veces podemos estar en una iglesia, pero si nuestra fe, nuestro fundamento no es Cristo Jesús, sino, como dice el apóstol, puede ser buscar dinero, puede ser diademas. Muchas veces muchos van al templo a vender nada más. ¿Me están entendiendo? Es decir, a tener contactos. Otros van a buscar a su novia, otros van a buscar a sus novios. Y entonces el fin de ellos es muy trágico. Los dos grandes resultados de estar fundamentados en nuestro Señor Jesucristo es cuando nosotros podemos ver que vienen todas las cosas encima, todos los problemas, y nosotros salimos mejor, no peor ni igual. Esa es una de las características del cristiano, no es del buen cristiano, no, del cristiano. Salir airoso y salir mejor. Si aquello que nosotros hemos pasado no nos ha tocado en nada, no nos ha enseñado en nada, nosotros no hemos podido averiguar por qué Dios permitió tal cosa, entonces nosotros tenemos que hacernos un buen examen de conciencia a ver si en realidad hemos recibido a Cristo como nuestro fundamento. El que tiene su fundamento en otro que no es Jesucristo, oiga bien, como la filosofía, la fama, el dinero, materialismo, política, tradiciones, ídolos, santería, brujería y muchos otros pecados, encontrarán inestabilidad en sus vidas y sus fines serán de perdición. Porque al fin y al cabo se van a dar cuenta que nunca fueron salvos. El que construyó en cambio su vida sobre la roca que es Cristo Jesús, podrá estar firme cuando vengan los tormentos como la que estamos viviendo con la pandemia. Cuando vengan tiempos duros como los que estamos viviendo, estaremos incólumes en nuestra fe, estaremos derechos, estaremos rectos y saldremos victoriosos. Nunca estará incómodo, nunca hará una reclamación a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Y yo, por nuestra situación. Pues el cristiano que ha puesto su fe en Cristo Jesús entiende que esa es la voluntad de Dios y por lo tanto debe de ser buena, porque Dios es buena y porque Él nos ama. Verá a Dios y reinará con Jesucristo. ¿No es eso lo que dice el Señor en Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Jesús deja bien claro que una cosa es decirle Señor, Señor,
y otra cosa es seguirle como Señor, como amo. Depende de la forma en que nosotros encaramos los problemas y las circunstancias adversas como las que estamos viviendo, para darnos cuenta si estamos fundamentados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, en la piedra angular, en el fundamento, en donde van a darnos con ímpetu, pero vamos a seguir derechos. El cristianismo es una vivencia diaria y no una mecánica ocasional. No es cada 8 días. Es una vivencia diaria, es una identidad directa con Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos en esta mañana que en el poder de tu Santo Espíritu nos hayas hablado, nos hayas ministrado y nos hayas enseñado sobre todo qué cosa es seguirte a ti, qué cosa es tener de verdad a Jesucristo como nuestro fundamento, qué es lo que nos mueve, Señor, en esta vida. O es Jesucristo, o es su vida, o es aquella esperanza que tenemos en nuestra fe, por medio de la fe, en que vamos a alcanzar por medio de Cristo Jesús. Ya nos ha ido a preparar un lugar y vamos a estar con Él. O es otras ideas, o estamos, Señor, viendo a nuestro alrededor quién cae, quién no cae, cómo cae, o a quién hago caer. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, espero que nos hayas hablado bien claro, que hayas puesto en mi boca la palabra verdadera del mensaje que hoy querías hablarnos. Padre, una cosa es decirle al Señor, 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 todas las noches, todos los días y cuando tenemos necesidad. Y otra cosa es seguir al Señor en las buenas y en las malas. Otra cosa es seguir al Señor diciendo, gracias por esta situación, gracias porque sé que tú tienes grandes cosas para mí después de que pase todo esto. Señor, te pedimos que en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil en el que estamos viviendo, se reavive nuestra fe. Oh Señor, se reavive nuestro ser interior, que es tu Santo Espíritu en nuestro espíritu, y nos haga, Señor, renacer, nos haga reverdecer, nos haga renovar nuestra mente y nuestro ser para honra y gloria de tu nombre. Oramos por nuestra hermana María Jesús Mena, Señor, sabemos que está en el hospital y que está bastante mal. Te pedimos, Señor, por ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que llegues hasta ella y la toques. Señor, te pedimos por todos nuestros enfermos. Hay muchos enfermos en la iglesia. Algunos de ellos, Señor, tienen enfermedades crónicas. Pero también en las iglesias, Señor, de Caná de Galilea, la iglesia Canaán en Nicaragua, algunas iglesias, Señor, que están representadas allá, Señor, también en Panamá. Ahí, Señor, te pido, Señor, que bendigas al pastor Camargo, a su familia, y que bendiga, Señor, también su ministerio, bendiga su iglesia y cada uno de los enfermos. Padre, que levantes a aquellos que están caídos en donde quiera. Oh, Padre, te pedimos por los que sufren ahora, no solamente por el coronavirus, Señor, sino que sufren, Señor, porque han dicho que son cristianos, porque se reúnen para bendecir tu nombre, porque predican tu palabra, porque en esos países, Señor, musulmanes, son países totalitarios en donde no permiten que una persona piense diferente. Y te pido, Señor, pues que tú seas con cada uno de ellos. Ellos están ahora, Señor, oyendo tu palabra, ahí como los primeros cristianos en las catacumbas, escondidos, Padre, para que no lo haya estos señores que en definitiva lo que quieren es matarlos y acabar con ellos, raerlos de la tierra de ellos, para que no se diga que Cristo vive. Pero ellos han decidido en sus corazones que es mejor seguir a Cristo y que no pueden dejar de decir lo que han visto y lo que han oído y lo que han palpado en Cristo Jesús. Y tú los defiendes, Padre. Bendícelos allí. Ahí es donde tu obra, Señor, es una obra costosa porque cuesta vidas. Esa es una obra maravillosa. Así que, Señor, te pido pues por todos los que han visto este video, los que van a entrar a verlo más tarde, y que el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo se siga manifestando y se siga haciendo grande en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana nuevamente a las 10:30 de la noche. Hasta entonces.